This is our new chapel. Esta es nuestra nueva iglesia. So if you like how a new chapel looks, ¿Te gusta cómo se ve? just make some noise. Hagan ruido. Ah, 3 students like how it looks. No. Estudiantes le gusta. Now, how many like how it looks? ¿A cuántos les Put your gusta hand up. cómo se ve? Okay, very good. I love it. Look at these colors. Yo lo amo. Miren estos colores. Looks better than Starbucks. Se ve mejor que Starbucks. Smells better than Starbucks. Huele mejor que Starbucks. Look at our new stage. Miren nuestra You know. plataforma nueva. We'll put in some more work, but it's pretty good. Todavía le falta un poquito, pero básicamente está bien. You know, it's awesome. Look at the design. Mira el diseño, es maravilloso. Look at the sound booth in the back. Miren ahí donde vamos a poner el sonido, ahí atrás. Look at all these angles and all that stuff. Mira los ángulos y todo. Wow, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So the Lord is faithful. Entonces Dios es fiel. We are going ahead. Y vamos a seguir. We got Chicho with us tonight. Hoy tenemos a Chicho So con we are nosotros. complete now. Ahora estamos Yeah. completos. So let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, Señor Jesús, there is so much noise in our lives. hay tanto ruido en nuestras vidas There is so much activity. y hay mucha actividad. Lord, when the temple was restored, Y cuando el templo fue restaurado, there was so much activity and construction había tanta actividad y construcción and noise and work. y ruido y trabajo. But really the revival came because they found the book. Pero en verdad el avivamiento vino porque encontraron el libro. And tonight we are here to quiet our hearts down Y esta noche estamos aquí para quietar nuestros corazones and to find your book in a personal way. y para encontrar tu libro en una manera personal. Please, Lord, fill this place with your presence. Señor, por favor, llena este lugar con tu And presencia speak to us in a very special way. y háblanos en una forma muy especial. Touch our hearts. Toca nuestros May corazones. your word enter the deep parts of our hearts. Que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón. Lord Jesus, we thank you and praise you tonight. Señor, te alabamos y te agradecemos esta noche. Because your words are spirit and they are life. Porque tus palabras son espíritu y son vida. And the flesh profits nothing, but it is the spirit that quickens. The flesh profits nothing. Y la carne no aprovecha nada, But the Spirit is the one that quickens us. pero es el espíritu que nos hace crecer. Jesus, we need your life tonight. Y hoy necesitamos tu vida. We want to be impacted by the living God Queremos ser impactados por un Dios viviente, who created us, quien nos creó, who formed us in our mother's womb, quien nos formó en el vientre de nuestras who madres, knows all our thoughts. quien conoce todos nuestros pensamientos. Before we even say the words, Antes de que digamos una palabra, Lord, we want something from you tonight. Señor, queremos algo de ti esta Something noche, powerful, Algo- something personal. algo poderoso y personal. Lord Jesus, Señor Jesús, thank you for this evening. gracias por esta tarde Prepare our hearts for the receiving of the word. y prepara nuestros corazones para recibir tu In palabra. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, come on in. We got empty seats here in the front. Okay, so last week we had Pastor Drew teaching us about the book of Joel. And this is a beautiful teaching. You may need to follow me because I'm going to be moving around. Yes. Sure. Is it good? Is this does it work? Is there another cord we can use? Does this thing have like voice? Can you hear me? ¿Lo pueden escuchar? Is this good? Okay. So this is good. Can you hear me? Oh, okay.
As you can see, I prepared my drinks. Finished my espresso. Como pueden ver, estoy preparado con mis bebidas. Tengo mi espresso, I have some Gatorade. mi Gatorade. Gatorade. Get some Morocas too. ¿Y tiene qué? ¿Morocas? Ah, morochas. My pronunciation is perfect. Mi pronunciación es perfecta. So Pastor Drew taught us about the book of Joel. Entonces, el pastor Drew nos enseñó del libro de Joel. So let's turn to the book of Joel. Entonces, vamos a ese libro. And he made some really important points for us. Y él hizo unos puntos muy importantes para nosotros. That we want to repeat. Que queremos repasar. Now those who didn't read the book are like, where is Joel? Come on. Ahora, los que no han leído el libro están así como, ay, ¿dónde está ese libro? Where is Joel? In the New Testament or Old Testament? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? But here is the prophet, Pero aquí está el profeta. and he sees time in a different, in an interesting way. Y él ve el tiempo de una manera interesante. Because he sees, it says the word came to Joel. Porque dice que la palabra llegó a Joel. The word of God came to Joel. La palabra de Dios llegó a Joel. And the prophets had this revelation. Y los profetas tenían una revelación. And it's the unveiling of things. Y es It's like the opposite of covering. la revelación de las cosas. It's the opposite of covering. Es lo opuesto de estar cubierto. It's uncovering. Es descubrir una realidad. That is basically when God reveals the truth to the prophet. Que es básicamente cuando Dios revela una verdad a los profetas. And the prophets, sometimes they knew specific points in the future. Y a veces los profetas sabían tiempos específicos en el futuro. But there were a few things that were not revealed to the Old Testament prophets. Pero habían algunas cosas que no eran revelados a los profetas del Antiguo Testamento. It's like the prophet is looking into the future. Es como el profeta estuviera viendo hacia el futuro. And let's say these are mountains here. Y digamos que estas son montañas aquí. And when you look at mountains, Y cuando ves a las montañas, like you don't see, you see this part, right? ves esta parte You see this part, y ves esta parte and then this part. y esta parte. But you don't see. There are things that you do not see. Pero hay cosas que tú no puedes ver. You know, there are here these. You can't see them. Esas partes no los puedes ver. This is like revelation that God chose to reveal certain things to his prophets. Y esto es como revelación, que Dios escogió revelar algunas cosas a los profetas. Some things were not revealed. Pero algunas cosas no fueron reveladas. So put your pen O sea, pon tu pluma in your Bible at Joel en tu libro en Joel and go with me to 1 Peter y vayan conmigo a Primera de Pedro chapter 1. 1. Okay, 1 Peter 1, Primera de Pedro 1 and it says in verse 10 y en verso 10 of 1 Peter 1, de Primera de Pedro 1. of this salvation the prophets have inquired and searched carefully. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente Who prophesied of the grace that would come to you. So, Oh, you just read it? Okay. Oh, okay. Searching what manner of time the Spirit of Christ
testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. Verse 11. Indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. So two events for the Old Testament prophets were revealed. Entonces, dos eventos para los profetas del Antiguo Testamento fueron revelados. Look at this, verse 11. En verso 11, The sufferings of Christ and the glories that would follow. cómo Cristo iba a sufrir y las glorias que vendrían después de eso. Okay, so let's say it's 2 points that the prophets generally saw, or some prophets. Entonces, digamos que son dos puntos que los profetas vieron. Okay, so here is 1 point that they saw, Entonces, aquí hay un punto que ellos vieron, the sufferings of Christ. los sufrimientos de Cristo, This is talking about the cross. y eso habla de la cruz. And then the glories that would follow. Y luego las glorias que iban a venir. And that was also revealed that the Messiah would be glorious. Y eso también fue revelado, que el Mesías iba a ser glorioso. Suffering Messiah and the glorious Messiah. El Mesías que iba a sufrir y el Mesías que iba a ser glorioso. And then it says, just look at verse 11. Y vean verso 11. Searching what or what manner of time is the first part of the verse. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Yeah, qué tiempo, what time, ¿Qué tiempo? well, we don't know. Pero no sabemos. We see that there is a suffering Christ Vemos que hay un Cristo que sufre and then the glorious Christ. y luego uno glorioso. The one that would be suffering, El que iba a sufrir, Isaiah 53, Isaías 53, Isaiah 11, Zacarías 11, Psalm 22. Salmos 22. We see that the Messiah will be suffering. Vemos que el Mesías iba a sufrir. And we also see that the Messiah will be glorious. Y también vemos que el Mesías iba a ser glorioso, Like a king, como un rey, Psalm 2, en Salmos 2. and many prophecies about the millennial kingdom. Y muchas profecías del reino del siglo, Uh, milenio, perdón, del reino del milenio. yeah, Isaiah 9:6, Isaías 9:6, glorious Messiah. un Mesías glorioso. So we see that the Messiah is suffering and also is glorious. Entonces vemos que el Mesías está sufriendo y también es glorioso. What manner of time? Pero ¿en qué manera de tiempo? And this is exactly when Christ. This is his glories when he will establish his when he will come back to the earth Y este es Cristo y su gloria y cuando va a regresar a la tierra and he will start his kingdom. y Él va a empezar su reino. Well, what manner of time? This time. Pero ¿qué manera de tiempo es este tiempo? What time? ¿Pero qué tiempo? So what happened after the cross? Entonces, ¿qué pasó después de la cruz? So we had a few things: resurrection. Tenemos varias cosas, la resurrección, Then we had the advent of the Spirit. después tuvimos el advento del Espíritu Santo. That is Acts chapter 2. Y eso es en Hechos 2. So this is now the church age. Y ahora es la era de la iglesia. We don't know how long it will last. Y no sabemos qué tan largo va a durar, But one thing we know, pero una cosa que sí sabemos we will be raptured. es que cuando nosotros seamos raptados, It's only 7 years more until the Messiah comes back solo van a ser 7 años más hasta cuando llegue Jesús to the earth. a la tierra. This will be only 7 years. Solo van a ser 7 años. Did I say 7, right? 7. I'm not going crazy. Okay. This period is called the Great Tribulation. Este periodo se llama la Gran Tribulación.
La gran tribulación. 7 years. 7 años. This is the church age. Esta es la era de la iglesia. Is it with C or S? As- S. Iglesia. Yeah. And we saw this before, that the Lord would call us and He would meet us in the air. Y esto lo vimos antes de que Dios nos iba a llamar y se iba a encontrar con nosotros durante esta era. We will be raptured, Vamos a ser raptados and we will meet the Lord in the clouds. y vamos a llegar al Señor en las nubes. That is 1 Thessalonians 4. Es en Primera de Tesalonicenses 4. And we learned this before. Y eso lo aprendimos antes. But then there is a 7-year great tribulation period. Y después van a ser 7 años de la gran tribulación. Lord Jesus comes back. El Señor Jesús va a regresar. There will be a event called the judgment of the nation, Y va a haber un evento que se llama el juicio de las naciones. and then the millennial kingdom. Y luego el reino del milenio. So Jesus comes back, Entonces Jesús regresa, and He judges the nations. va a juzgar a las naciones. Judgment of the nations. How do you say juicio? Juicio de las naciones. Nations, and then He will start the millennial kingdom. 1,000 years. Yeah. Y luego van a ser los 1000 años del reino milenio. And here, 1,000 years, 1000 años. and Jesus is going to be on the earth. Y Jesús va a estar en la tierra. So, but the prophets, Pero los profetas, didn't see the time. ellos no podían ver el tiempo. It says they didn't know what manner of time Dice la Biblia que ellos no sabían la manera de tiempo between the suffering Christ and the glorious Christ. entre el Cristo que iba a sufrir y el Cristo que iba a ser glorioso. They didn't know, and that's the time that when we live right now. Y este es el tiempo donde nosotros vivimos ahora. And in Ephesians 3, Y en Efesios 3, verses 3 to 6, de 3 a 6, this time was hidden from before. Before it was hidden, it was not revealed. este tiempo fue escondido antes, no fue revelado. Please turn with me back to Joel. Vamos a Joel otra vez. And as we said, Joel was a preacher to the south, Y como dijimos, Joel predicaba al sur. and he was prophesying about locusts. Y él estaba profetizando de los costas, La costa. la costa, Oh, langosta, langosta. langosta. And it says in verse 1, the word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. En verso 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. And it says, there is something coming. Dice que hay algo que va a venir. Verse 3, tell your children about it. Let the children tell their children and their children another generation. En verso 3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. What the chewing locust left, verse 4, what the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Wow. Wow. Well, locust is an animal that completely destroys the crops. Una langosta es un animal que destruye por completo a las plantas y Completely. completamente. You can see it on Animal Planet. Lo pueden ver en Animal Planet. It's unbelievable the job that they do. Es increíble el trabajo que ellos hacen. But
Pero esta vez fue directamente causada por Dios. Because he said to the nation of Israel Porque Él dijo a la nación de Israel that I have covenanted you. que yo he hecho un pacto contigo. I have a special relationship with you. Yo tengo una relación especial contigo. And if you try to go away from me, Y si tú intentas irte de mí you ignore me and my word, y me ignoras y a mi palabra, I'm going to discipline you. te voy a disciplinar. And one way to discipline you Y, y una forma de disciplinarte is that I'm going to the land will not give its crop to que la tierra no va a traer su fruto a ti. no rain, No va a haber lluvia, locusts, va a haber langostas, will be famine, va a haber hambre, and this is hambruna. this is the way that I'm going to discipline you to draw you back to me. Y esta es la forma que voy a disciplinarte para que tú te acerques de nuevo a mí. And this is about this you can read in Leviticus 26. Y pueden leer esto en Levítico 26, Verses 4 and 25, versículos 4 y 25. and Deuteronomy 28:60, Y Deuteronomio 28, 60. and also 38 to 42. Y también 38 a 42. That God disciplines his missionary nation. Que Dios disciplina a su nación misionera. The other way that he disciplines his nation is by other nations. La otra forma que Dios disciplina a esta nación es a través de otras naciones. God uses other nations to discipline his missionary nation, the nation of Israel. Dios usa a otras naciones para disciplinar a su nación misionera. You remember? ¿Se acuerdan? You got the nations, Genesis 10 and Te- 11, Tenemos las naciones en Génesis 10 y 11. and then you have the nation of Israel in Genesis 12. Y luego tienes la nación de Israel en Génesis 12. Okay. So this is the locusts. Entonces esto es las langostas. In verse 6, Verso 6. for a nation has come up against my land. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Strong without number, his teeth are teeth of a lion, Sus dientes son dientes de león and they look like lions. y se ven como leones. And it seems like there is like literal locusts, Y parece ser que hay langostas de verdad. and then it seems like there is another army. Y parece ser que hay otra ejército. It's like a terrible army that would come against the nation of Israel. Un ejército terrible que viene contra la nación de Israel. And you can see this in these chapters. Y tú puedes ver esto en estos capítulos. Look at verse 11. Vean el verso 11. Be ashamed, you farmers, wail, you vine dressers, for the wheat and the barley, because of the harvest of the field has perished. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. The vine has dried up, the fig tree has withered, the pomegranate tree and palm tree also, and the apple tree, all the trees of the field are withered. Surely joy has withered away from the sons of men. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. So the nature is going to be affected. Entonces la naturaleza va a ser afectada. And also there is a nation that comes against the land of Israel. Y también hay una nación que se viene contra la nación de Israel. And the book looks like this. Y el libro se ve así. The first chapter talks about the locusts. El primer capítulo habla de las langostas. This is the immediate discipline again, for Israel. Esta es la disciplina de inmediato para Israel. And we could say that Joel Y
podrías decir que Joel let's see, he was prophesying estaba profetizando 830 BC, en 830 antes de Cristo and he saw an immediate discipline for the nation of Israel. y él vio una disciplina inmediata para la nación de Israel. But he also saw Israel's future in hundreds of years later. Pero también él vio el futuro de la nación de Israel a cientos de años después Thousands of years in the future, y miles de años en el futuro. how Israel will be disciplined by other nations. Cómo Israel iba a ser disciplinada por otras naciones. They would repent in their hearts. Se van a arrepentir en sus corazones. God would also discipline those other nations. Y el Dios que también iba a disciplinar esas otras naciones. How Israel is going to become a principal nation Y cómo Israel iba a ser una nación principal in the future. en el futuro. But there is an immediate discipline for the nation, and that's chapter 1. Pero hay una hay una disciplina inmediata para la nación de Israel en capítulo 1. That's chapter 1, immediate, Inmediato. right now. Ahora. And then there is chapter 2. Y también en capítulo 2 Look at that. Blow the trumpet in Zion and sound the alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming. tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. The day of the Lord. El día de Jehová It was a subject that we studied in the book of Obadiah. era un tema que estudiamos en el libro de Abdías So it starts at the rapture of the church y empieza en el rapto de la iglesia all the way to the millennial kingdom. hasta el reino milenio, Right before the Lord creates everything new, antes de que el Señor va a crear todas las cosas nuevas. the time period between the rapture and the end of the millennial kingdom, El tiempo desde el rapto hasta el empiezo del el reino milenio, day of the Lord, el día de Jehová, day of the Lord. el día del Señor. So it includes the rapture of the church, Entonces incluye el rapto de la iglesia, the great tribulation period, la gran tribulación, second coming of Christ, la segunda llegada del Señor, Armageddon, Armagedón, the judgment of the nations, el juicio de las naciones and the millennial kingdom. y el reino milenio de Cristo. This is the 6 events that's included in the day of the Lord. Estos son los 6 eventos que están incluidos en el día del Señor. The Lord is at hand. Y el día del Señor está en la mano. All right. So in chapter 2, you see another army. En capítulo 2 ves otro ejército. It's and it seems like it's a future army. Y parece ser que es un ejército para el futuro. And it seems in verse 4 their appearance is like appearance of horses. Y en verso 4 dice su aspecto como aspecto de caballos. Verse 5 with a noise like like swift steeds, so they run. With a noise like chariots over mountaintops, they leap like noise of flaming fire that devours the stubble, like a strong people set in battle array. Yes. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, It's como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. like an incredible army. Es un ejército increíble. It looks like the one in Revelation 9. Se ve como el que está en Apocalipsis 9. Maybe it is not. Tal vez no sea. And verse 10, the earth quakes before them. Y en verso 10, delante de él temblará la tierra. The heavens tremble. Se estremecerán los cielos. Sun and the moon grow dark. El sol y la luna se oscurecerán. Stars diminish their brightness. Y las estrellas retraerán su resplandor. Incredible. Es increíble. Incredible. And so the prophet says, for this reason, Entonces el profeta dice, por esta razón, verse 12,
Verso 12. Says the Lord, turn to me with all your heart. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Verse 13. Verso 13. So rend your heart and not your garment. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Return to the Lord your God, for he is a gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. He relents from doing harm. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Turn back to me. This is the purpose of discipline. Turn back to me. Regresen a mí, ese es el punto de ser disciplinados, regresen a mí. So, verse 20. I will remove far from you the northern army. Verso 20. Y haré alejar de vosotros al del norte. You know, the Lord will deliver the land, El Señor va a liberar la tierra and he will bless the land. y lo va a bendecir. In verse 21. Verso 21. Fear not, O land. Tierra, no temas. Be glad and rejoice. The Lord has done marvelous things. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes Do cosas. not be afraid, you beasts of the field. Animales del campo, no temáis, For the open pastures are springing up, and the tree bears its fruit, and fig tree and the vine yield their strength. porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, and he has given you the former rain faithfully, and he will cause the rain to come down for you. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primavera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, tardía como al principio. This is also part of the Mosaic covenant, Esto también tiene que ver con el pacto mosaico Palestinian covenant, y el pacto palestino. that you repent and I will bless your land. Arrepiéntate y yo voy a bendecir tu tierra. Bless your land. Voy a bendecir tu tierra. 25, I will restore to you the years that the swarming locust eaten. Y en verso 25, y os restituiré los años que comió la oruga. You know, I will restore what the locusts have eaten. Voy a restaurar lo que el langosta comió. Now look at verse 28. Ahora ven el verso 28. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit on all flesh. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oh, this happened. Oh, esto pasó. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. That's when the church age started. Y eso es cuando la era de la iglesia comenzó. And you remember when Pastor Drew was teaching? ¿Y se, Go. y se acuerdan cuando Pastor Drew estaba enseñando That we have the Holy Spirit now. que ahora tenemos el Espíritu Santo? Are not under the law. Ya no estamos bajo la ley. Romans 6:14. En Romanos 6:14, 1 John 2:20 primero de Juan 2:20 and 27. y 27. And we are not like the pastors of the church. They aren't like policemen. Y los pastores de la iglesia no son como policías. They are teaching the word of God. Ellos están enseñando la palabra de Dios. They encourage the people of God to live before God and not before men. Y animan a la gente de Dios vivir delante de Dios. And when you look at Acts 2, Y cuando ven Hechos 2, that's exactly when the Holy Spirit was poured out. eso es exactamente cuando el Espíritu de Dios fue derramado. And people ask Peter, like, what is that? Y la gente le preguntan a Pedro, ¿qué es eso? In verse 16, Verso he 16. says, this is what was spoken by the prophet Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. This is what was spoken. You know, wow, Peter, I see an 800-year-old prophecy being fulfilled. Wow, Pedro, yo veo que algo que fue dicho hace 800 años es hecho. It's fulfilled. Wow. Sí, This is es cumplido. Wow, qué hermoso. That's amazing.
Qué maravilloso. This is when the church started. Y eso es cuando comenzó la iglesia. And in verse 32, it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Y en verso 32, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Chapter 3, Capítulo 3 de Joel. behold those days, and at that time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and I will enter into judgment with them there on account of my people, my heritage of Israel, whom they have scattered among the nations. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver mi cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender de la valle de Josafat, y allí entraré el juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. So, there is a judgment. Entonces va a haber un juicio. God says, I will bring all nations down to the valley of Jehoshaphat. Dios dice, yo voy a traer todas las naciones al valle de Josafat And I will judge them. y los voy a juzgar. And again, this could be like this is the judgment of the nation. Y otra vez, esto va a ser el juicio de las naciones. You know, and Jesus taught about this event in Matthew 25. Y en Mateo 25 Jesús enseñó de este evento. So please turn with me to Matthew 20. Entonces vamos ahí a Mateo 25. This is Jesus teaching about the future of Israel. Esto es Jesús enseñando del futuro de Israel. Chapter 25. Capítulo 25 Of the book of Matthew. de Mateo. And if you found it, just look with me at 24, chapter 24. Y si lo encontraron, vean conmigo el capítulo 24. Okay, it's important that we see that these two chapters are one teaching. Es importante ver que estos dos capítulos son una enseñanza. Verse 8 of Matthew 24, Mateo 24, 8. talking about the beginning of sorrows, Está hablando del principio de los dolores, the beginning of sorrows. el principio de dolores. And we believe that that is the first part of the 7-year Great Tribulation period. Y nosotros creemos que es la primera parte de la gran tribulación. So, what is the first part of 7 years is 3.5 years. Entonces, la primera parte de 7 años son los primeros 3 años y medio. It's the beginning of sorrows. Y ese es el principio de dolores. And Jesus is teaching about this period of time, Y- this future for us. Y Jesús está enseñando de este periodo en el tiempo que es futuro para nosotros. We are raptured here. Aquí somos raptados We are with Jesus in heaven. y estamos con Jesús en el cielo And we will come back with him. y vamos a regresar con Él. But while we are up in heaven, Pero por lo mientras, cuando estamos en el cielo, on earth, there is something that starts and is the beginning of sorrows. en la tierra va a haber algo que se llama el principio de dolores. And then in verse 15, Y en verso 15, as the middle point of the 7-year tribulation period, es es la mitad del periodo de la gran tribulación. and we will study the book of Daniel Y vamos a estudiar el libro de Daniel that Jesus is quoting here. que Jesús está diciendo aquí. Verse 15, therefore when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place. Por tanto, en verso 15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora That de is que habló el profeta Daniel. that's an information, that's a piece of information from the book of Daniel that we will study, Esa es una porción de información del libro de Daniel que vamos a estudiar. but it's the middle point of the 7-year Great
Pero es el punto en la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Verse 21, Verso 21. great tribulation, such as has never been since the beginning of the world. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, Until this time, no, nor ever shall be. hasta ahora ni la habrá. And look at verse 27. Ahora vean el versículo 27. Like lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Verse 27 is this, the coming of Jesus. El verso 27 es esto, la llegada de Jesús. Verse 28, Verso 28. for the lightning verse 28, wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. That is the Armageddon battle. Y esa es la batalla de Armagedón. And it's there chronologically. Y está ahí cronológicamente. Other prophetic books deal with this subject in detail. Y otros libros proféticos hablan de esto en detalle. So we will study it later. Y entonces lo vamos a estudiar después. But you know that it's there chronologically. Pero sabemos que está ahí cronológicamente. And then so Jesus is there. Entonces Jesús está ahí y va a regresar. Now, during this period, the believers would be persecuted, Entonces durante este tiempo los creyentes van a ser perseguidos. and the Jewish people would be persecuted. Y la gente, los judíos también van a ser perseguidos. And salvation comes by faith, Y la salvación viene por fe. and somebody could be saved by grace through faith. Y alguien puede ser salvo por la gracia a través de la fe. And one of the obvious fruit of their faith, Y uno de los frutos obvios de su fe, if somebody is a believer, si alguien es un creyente, will be va a ser, that they will have compassion on the Jewish people. va a ser que ellos tengan compasión de los judíos. And that actually happened in Europe Y eso pasó en Europa, during the Second World War. en la Segunda Guerra Mundial, That the Jewish people were persecuted by Hitler. que los judíos fueron perseguidos por Hitler. Some Europeans, Y algunos europeos they were saving Jews. recibieron a los judíos. Some Germans too. Y algunos alemanes también. Germans too. They were saving Jews. Algunos alemanes estaban salvando a los judíos. And again, salvation is by grace through faith, not by works. Y otra vez, la salvación es por fe a través de gracia, pero y no por las obras. But one of the obvious fruit of faith will be compassion on the Jewish people. Pero uno de los frutos obvios de un creyente va a ser que tengan compasión a los judíos. After the 7-year Great Tribulation En- period, Entonces, después de los 7 años de la gran tribulación, God will judge the nations based upon how they dealt with the Jews. Dios va a juzgar las naciones basado en cómo trataron los judíos. Now, these are nations that survived the Great Tribulation period. Ahora, estas son naciones que van a sobrevivir el tiempo de la gran tribulación. New Testament Christians will not be there. Los cristianos del Nuevo Testamento no van a estar ahí, They're going to be raptured. porque ellos van a ser raptados. It's going to be judgment on people who survived the Great Tribulation period. Pero va a ser un juicio de la gente que sobrevivieron de la gran tribulación. Other prophetic scriptures Otras escrituras proféticos also predicted judgment on Israel here. predicen un juicio en Israel. Now look at verses in the book of Matthew. En el libro de Mateo, The judgment of Israel. el juicio de Israel, These are Great Tribulation survivors. que son los sobrevivientes de la gran Is tribulación, chapter 24, es capítulo 24, verse 37 verso 37, to verse 51, hasta el verso 51. and also all the way to chapter 25,
Y también hasta el capítulo 25, verse 30, that's judgment on Israel. hasta el verso 30, eso es el juicio de Israel. Don't have time to go into it in detail. No tengo tiempo para entrar en eso en detalle, That's a judgment on Israel pero ese es el juicio sobre Israel, who survived the Great Tribulation period. los que sobrevivieron la gran tribulación. And in the nations, the Gentiles Y las naciones de los who gentiles survived the Great Tribulation period, que sobreviven el tiempo de la gran tribulación, that judgment starts in chapter 25, ese juicio comienza en capítulo 25, verse 31. verso 31. It says, when the Son of Man comes in his glory, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. All the nations shall be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides the sheep from the goat. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Sheep on the right hand, goats on the left hand. Las ovejas en la mano derecha y cabritos de mano izquierda. Verse 34, the king will say to those on the right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Y verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, The kingdom, el reino 1,000-year kingdom. de 1000 años. For I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was stranger, and you took me in. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. I was naked, you clothed me. I was sick, you visited me. I was in prison, you came to me. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. And people say, wow, I don't remember like visiting Jesus in prison. Y la gente dijeron, pero ¿cuándo? Yo no me acuerdo que visité a Jesús en la cárcel. I don't remember clothing Jesus when he was naked. Yo no me acuerdo que yo le di ropa a Jesús cuando él estaba desnudo. I don't remember making Jesus pollo a la brasa when he was hungry. Yo no me acuerdo que yo le hice a Jesús pollo a la brasa cuando él tenía hambre. Well, it says in verse 40, Pero en verso 40 dice, I say to you, as you did it to one of the least of these of my brethren, you did it to me. y él respondió, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Yeah. So during the Great Tribulation period, a Gentile, somebody from the nations, treats a persecuted Jewish person well as a result of his faith in Jesus. Entonces, en ese tiempo de la gran tribulación, un gentil va a He will, Ah. help a Jewish va a person. ayudar a alguien judío por el fruto de su corazón. Yeah, that's the fruit of his faith. Y eso va a ser el fruto de su fe. And this is the judgment, that's the basis of the judgment. Y eso va a ser la base del juicio. That's the judgment that is being taught here in Joel 3. Y ese es el juicio de que habla en Joel 3. The valley of Jehoshaphat in 3:2, En el valle de Josafat en 3:2 and also in verse 12, y también en verso 12. the nations be weakened, come up to the valley of Jehoshaphat. I will sit to judge all the nations. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a las naciones alrededor. Verse 14, multitudes in the valley of decision. Y verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, For the day of the Lord is near in the valley of decision. porque cercano está el día de Jehová en el valle de la That decisión. is the judgment of the nation. Y eso es el juicio de las naciones. And from verse 20, Judah shall abide forever, Jerusalem from generation to generation. Y en verso 20, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. That is the millennial kingdom, the blessed state.
Y este es el reino del milenio, el estado bendecido. Verse 18 to 21. Verso 18 hasta el 21. The mountains shall drip with wine. Las montañas 18b. 18b. y los montes destilarán mosto, Hills shall flow with milk. y los collados fluirán leche. Oh, the blessing on the land. Y la tierra va a ser bendecida. Millennial kingdom. Y este es el reino milenio Prophesied in the book of Joel. que fue profetizado en el libro de Joel. 10 minutes of break Vamos a tomar un descanso de 10 minutos and regresamos. and we will return. Awesome. I wonder if we can get cookies. Probably